Hey, soy Esrod Almenara y esto es Esrod Mode, donde nos ponemos en modo geek. Bien, el review de la Sony Alpha 6600 ya lo hicimos, pero esta vez quería dedicar una sección entera sobre la captura de video de esta cámara, que de por sí es fantástica para justamente eso, para filmar. Y además cómo podemos lograr un aspecto más cinemático con ella, jugando con los perfiles de color, asignando los parámetros para lograr ese look de las cámaras de cine. Y también les mostraré un poco de mi flujo de trabajo, edición y colorización en postproducción. Para ello, primero les presentaré un video que edité justamente para mostrarle tanto la calidad de video de esta cámara como el look que podemos lograr con ella. Es una edición simple de nuestro viaje por el Caribe en crucero, que absolutamente todo lo filmé a mano para que así puedan ver también la estabilización de 5 ejes interno de la cámara. Los lentes que usé fueron el Sony 1655G 2.8 y el Sony 70-350G en algunas tomas de larga distancia. Espero que les guste y nos vemos al rato después del video.
Vayamos a la parte técnica de cómo capturar tomas así. Quiero empezar mostrándoles qué perfil usé. Usé un perfil Cine 4 que hace varios años conseguí de un youtuber llamado Cody Blue, que hizo un excelente trabajo con él, pero con el tiempo lo fui ajustando a mi gusto, logrando una pequeña variación de ese perfil. Usé Cine 4 por varias razones en específico. Es un perfil que me puede dar un look más flat o plano para tener más campo para trabajar en postproducción sin tener que llegar a ser tan extremo como lo sería un Slug 2 o un Slug 3, que son excelentes, pero el ISO mínimo es 800 y yo estaría en plena luz del día, además que no quisiera pasar a tanto tiempo colorizando en postproducción. Vamos a la cámara para indicar los parámetros exactos, pero antes les recomiendo bastante aprenderse el menú en inglés. Ahora sí, continuemos. Para cambiar los parámetros de perfil, vamos a ir al menú, a la pestaña 1, a la última sección de la página 11. Ahí vamos a encontrar el Picture Profile. Aquí vamos a ajustarlo en el que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí lo tengo en el PP3. Y vamos a cambiar los ajustes exactamente como les voy a indicar. El Black Level lo vamos a dejar en +2. El Gamma lo vamos a colocar en Cine 4. El Black Gamma lo vamos a colocar en Range White y el Level +4. El Ni lo vamos a colocar en modo manual, y cuando vayamos a setear el manual vamos a colocar el Point en 80% y el Slope en +2. Vamos a ir tocando menú hacia atrás. Color Mode Pro, Saturation en -4, Color Phase en 0. Vamos a colocar en Color Depth los rojos, lo vamos a colocar en +3, verde +1, azul 0, cian -3, magenta -3 y amarillo +2. En Detail sí vamos a hacer específicamente para el 4K. En 4K lo vamos a colocar, le vamos a quitar todo el detail, todo el sharpness, porque eso se lo vamos a colocar en postproducción. Pero para cuando estemos grabando en 1080 sí te recomiendo colocarlo en -3, en -4, para que nos dé un poquitico más de nitidez en las tomas, por ejemplo a 120 cuadros por segundo. Pero en este caso vamos a filmar en 4K, que es bastante nítido, y lo vamos a colocar en -7 y después en postproducción le agregamos un poco. Eso prácticamente va a ser cómo vamos a modificar nuestro parámetro. Ya que ajustamos nuestro perfil, hay algo que es básico para muchos, pero lo menciono por lo importante que es. Y es que para lograr ese aspecto cinemático no solo es el color y el contraste, también cómo luce nuestro frame rate con respecto a la velocidad del obturador y apertura. Para que se vea así de suave como en el cine, nosotros normalmente usamos un frame rate estándar de 24 cuadros por segundo o 24 FPS, y para que ese frame rate sea fluido debemos lograr que el motion blur o desenfoque de movimiento esté en el punto, partiendo del conocimiento de que cuando el obturador está más rápido tendremos un motion blur menos presente, es decir, una imagen más nítida en movimiento, pero con menos sensación de movimiento fluido. Y si es muy lento, tendremos excesivo motion blur sin poder entender qué sucede, pareciendo que se entrecorta la imagen. Pero hay un cálculo simple para llegarle al motion blur más placentero y fluido. En las cámaras de cine, el obturador se coloca en grados, a 180 grados, filmando 24 cuadros, pero ya con estas cámaras la obturación se mide por segundos. La equivalencia es tener el doble del frame rate, es decir, si tenemos el frame rate a 24 cuadros por segundo, deberíamos poner el obturador a 1 entre 48 segundos, aunque el más cercano para nosotros es el de 1,50 segundos. La diferencia es casi nada. Esto también se aplicaría para cuando usamos 30 cuadros por segundo
donde ponemos el doble del frame rate, el que sería en este caso 1 sobre 60 segundos. A 60 cuadros a 1 sobre 120 segundos. Ya vamos entendiendo. Pero nuestro objetivo es ese look cinemático a 24 cuadros por segundo. Así que colocaremos el obturador a 1.50 segundos. Es muy importante que para lograr esto coloques tu cámara Sony en video manual. Por defecto viene en programa. Es sencillo y les indico cómo. Vayamos a la segunda pestaña y en la primera página encontrarás el Exposure Mode. Asegúrate que lo cambies a Manual Exposure, así podremos tener el control absoluto de los parámetros de la cámara cuando estemos filmando. Ahora coloquemos el obturador a 1 sobre 50 segundos, moviendo el dial y el frame rate a 24 cuadros por segundo y en 4K. Esto lo podrás encontrar en la misma página que les indiqué, teniendo un file format en 4K y el record settings a 24p de 100. Es muy importante entender que estas cámaras capturan el video a 8 bits de color, por lo tanto la captura de forma correcta en cuanto a colores y exposición es crucial, ya que arreglar fallas en post va a ser más limitado por la compresión de este formato. Algo diferente de cuando trabajamos en RAW, por ejemplo. Procura tomar tu tiempo y atención en cuanto a esto, empezando por la exposición. Trabajando en perfil Cine 4 es sencillo, simplemente vamos a ajustar la exposición donde el medidor llegue a 0, teniendo en cuenta y entendiendo la escena. Recuerda que el medidor estará analizando todo el encuadre, calculándote la exposición, considerando que en este momento lo tienes en modo multi. Podría hablar de otros modos, pero se nos haría excesivamente largo este video. Simplemente cuando veas mucho blanco detrás de tu sujeto, es probable que debas ir un poco por arriba de 0 hasta que tu sujeto quede bien expuesto. Además, recomiendo el uso de los Zebra para que sepas hasta dónde podríamos llegar con los highlights, que en otra ocasión les daré unos tips de cómo usarlos. El balance de blanco debe ser lo más parecido a la vida real posible. Afortunadamente, estas cámaras Sony son excelentes para calcularte en automático, pero si sabes que la escena tiene luz del día o estás en sombra, en día nublado o tiene luces incandescentes, te recomiendo colocar el balance de blancos en estos modos. También podremos usar tarjetas grises para ajustarlo personalizado, pero si estamos en una situación run and gun, que es prácticamente cuando no tienes mucho tiempo para setear ni poner luces, el automático te puede ayudar muchísimo, pero siempre usa tu ojo. El enfoque lo puedes ajustar a gusto. En este video la mayor parte del tiempo lo coloqué en enfoque automático, sobre todo cuando tenía gente presente, donde el enfoque de ojo es extraordinario en esta Sony Alpha 6600, pero es que literalmente es en tiempo real. Lo colocaba en manual cuando tenía tiempo y quería hacer un rack focus. Hablemos de la apertura, y esto nos lleva a varios factores que quiero mencionarles. Recuerda que estamos tratando de mantenernos con la obturación en 1 entre 50 segundos, capturando a 24 cuadros por segundo. Y esto nos limita muchísimo cuando tenemos muchísima entrada de luz, y para ello requerimos filtros ND, que básicamente son lentes de sol para tu objetivo de cámara. Yo de hecho usé dos, que uno es variable, quita de 2 a 5 stops de luz, y el otro es solo de 6, y de esta manera pude manejar la obturación en 1.50 y usar aperturas más abiertas, dando ese desenfoque bonito cuando tenía sujetos al frente. Esto hace muchísimo la diferencia. Último punto que quiero comentarles, y que parece bastante obvio, pero les voy a recordar, es que debemos tener buenos encuadres, usar las reglas de los tercios y otras técnicas de composición.
Pero si estamos solo filmando con cámara en mano, es importantísimo mantener lo más estable posible la cámara, aún teniendo un buen estabilizador de imagen interno en esta Sony Alpha 6600. Yo particularmente uso una vieja técnica del strap guindada en el cuello con bastante tensión, donde te da una estabilización extra. Funciona bastante bien aún si tienes una cámara sin estabilización. Un último tip adicional, por favor, y se lo estoy pidiendo amablemente, no cuesta nada y tienes la herramienta allí. Siempre ten activa la función de nivelación y mantén tu horizonte lo más recto posible. Créeme, es importante a menos que el propósito sea diferente, pero en la mayoría de los casos mantener el horizonte recto es crucial. Bien, ya entendiendo la parte básica y terminamos de capturar nuestras maravillosas y muy cinemáticas tomas, vayamos a la parte divertida de la postproducción. Así que búscate un buen café y veamos un poco qué fue lo que hice en la edición y colorización de estas imágenes. Bueno, como pueden ver, yo aquí uso Final Cut Pro, uso la versión 10. Yo uso este software desde hace mucho tiempo, desde su versión 7. Vale destacar que todo lo que yo haga acá lo puedes hacer también en Premiere Pro u otro software. Pero vamos a ver en Final Cut cómo tengo mi flujo de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es organizar la sesión. Esto es bastante sencillo en Final Cut, donde usamos palabras claves para conseguir dónde están nuestras tomas. Por ejemplo, en esta ocasión fue un viaje de 8 días. Pudimos grabar el día 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 y 6. Yo lo organicé de ese modo para yo saber dónde puedo conseguir las tomas que quiero buscar y de esa manera también llevar una organización de la línea del tiempo del video. Y va a ser mucho más sencillo conseguir las tomas de esta manera. Ahora les quiero comentar algo muy importante también, es que no sé si se dieron cuenta, pero están viendo este video con un aspecto bastante chato, ¿no? Eso es debido a que lo edité de esa manera, que en el cine es muy usado este aspect ratio o relación de aspecto, como se diría en español. Yo usé el 2.35:1. Para lograr ese aspect ratio o relación de aspecto es bastante sencillo. Se las voy a explicar haciendo un proyecto nuevo. En este caso nosotros filmamos todo en 4K, lo puedes calcular a 1920 por 1080, pero nosotros estamos en 4K, que es 3840 por 2160. Es bastante fácil de calcular. Para hacer un proyecto de 2.35:1, nos vamos a la calculadora. Esto lo pueden dejar guardado si quieren unas notas sin necesidad de calcularlo todo el tiempo. Pero vamos a calcularlo para que así aprendamos todos cómo podemos hacer un proyecto de ese tamaño con un aspect ratio de 2.35:1. Ponemos los 3840, que es el ancho del video 4K, y lo dividimos entre el aspect ratio, que es 2.35, y nos da el tamaño vertical en píxeles, que sería 1634. Cuando vamos a crear el proyecto, 3840 por esta cifra de acá, 1634. Y de esta manera hacemos un proyecto completamente a un aspect ratio de 2.35:1 y simplemente lanzamos nuestra toma y la ajustamos a esa medida si es necesario. En Final Cut también es automático, pero le tienes que decir acá que tiene que rellenar todos los espacios, porque si lo ponemos en Fit, por ejemplo, y lo lanzamos, me va a dejar bordes negros a los lados. Y si lo colocamos en Fill, nos va a rellenar todos esos espacios. Y lo que hacemos posteriormente es simplemente ajustar el eje Y para crear la composición que nosotros queramos. Esta es la ventaja que tenemos cuando usamos aspectos 2.35. Bien, empecemos hablando cómo edité este video. Es bastante simple la edición. Tiene puros hard cuts, que prácticamente esos son los cortes que no llevan transición. Como por ejemplo podemos ver esta.
donde no hay ninguna transición. En todo el video solamente podemos ver una transición en esta área de acá. Quería cambiar el cielo por el agua y hice esa transición bastante extraña, pero fue la única transición que hice en todo el video. Veamos cómo está organizado esta línea del tiempo. Tenemos el audio, que en este caso es la música que pueden escuchar. Es una música que tenemos de fondo, pero muy importante, tenemos sonidos, efectos de sonido. Muchos de ellos los capturamos ya en cámara, como por ejemplo este audio de ambiente del aeropuerto, que yo lo quise de esta manera colocar porque es muy importante sentirte en el ambiente. Entonces, si colocamos el mismo audio de la cámara, tenemos la ambientación. Y ya con esto es suficiente. Bien, en otras ocasiones puede ocurrir que no capturamos el audio correctamente, o tenemos, como me pasó, mucho viento y obviamente no se entendía muy bien. En muchas ocasiones usamos audio que uno tiene en la librería en la computadora, como por ejemplo en este caso, que quería ambientar este sitio con los pájaros, con este cardenal, y conseguí unos sonidos de cardenal bastante bonitos y bien grabados, donde te dan el ambiente de esas tomas donde estábamos. Eso hace muchísimo la diferencia. Vamos a adelantarnos un poco en el video. Vamos a ir a la parte donde estamos zarpando. Yo quería, para contar una historia sin palabras, que la audiencia entendiera en dónde estábamos y qué estaba sucediendo. Por lo cual, agregar un sonido de un barco cuando zarpa, para mí era muy importante. Eso agrega ambiente y cuenta muchísimo la historia que quieres contar en este video. Ahora, como pueden ver, el audio continúa aún cuando ya esa toma terminó. Se supone que esto está simulando el momento donde suena, pero entra otra toma y sigue sonando. Eso es lo que llaman el L-cut, en cortes en L. Eso es también muy usado en la edición para que se note más fluido los cortes. Ok, vamos a adelantarnos un poco y vamos a ver este sector de acá, donde quiero mostrarles otro tipo de corte para los audios. Es el J-cut, que es lo contrario al L-cut, el corte en L. Este es el corte en J, donde el audio empieza antes de la toma. Es decir, este audio es de esta toma, pero yo incluso alargué un poco antes el audio para que se sintiera que venía un cambio, y de esa manera se siente mucho más fluido. Eso es una técnica que se usa muchísimo para que la edición se note mucho más fluida. Con esto quería hacer hincapié en lo importante que es el audio en una edición de video. De hecho, yo soy de esos que dicen que 50% es video y el 50% es audio para llegar a una calidad óptima, una calidad profesional de edición de video. Toma mucho en cuenta, toma tu tiempo al realizar esta edición del audio para tus cortes. Ahora bien, ya tenemos música, ya tenemos sonido. Seguimos con la parte de balanceo de colores por toma. Lo primero que hacemos es que vamos a agarrar cada toma individual y vamos a balancear los colores. Recuerda que en muchas de estas tomas usamos balance automático de blancos. A pesar de que es bastante preciso en muchas ocasiones, puede lanzarnos ciertos colores que no nos gusten, y lo que hacemos es terminar el balance en postproducción. Como pueden ver, los azules, los rojos y los verdes están balanceados. No me fui muy por abajo a los negros porque no quería mucho contraste para tener ese toque cinemático, incluyendo también los highlights. Me parece que estar en este centro estaba perfecto para mí y logré el look que quería. Y yo con esto quería hacer hincapié que es importante balancear los colores individualmente de cada captura. Ahora bien, como pueden ver arriba tengo una adjustment layer, que es realmente una capa de ajuste, la misma que podemos conseguir en Premiere Pro, por ejemplo. Pero en este caso, esa no me balancea los colores. Los balanceos de colores los hago dentro de cada toma.
La colorización en general sí la dejo en Adjustment Layer porque de esa manera yo puedo mantener consistencia de look en toda la edición. En este caso fue bastante simple. Usé dos LUTs que uno me crea un balance de colores entre el contraste y la saturación y el otro me da el look. Y cuando coloco estos dos LUTs, sí tengo que hacer pequeños ajustes en general. Por eso encontramos antes de los LUTs los Color Wheels y los Hue and Saturation Curves, que prácticamente lo que hice fue modificar ciertos colores en los naranjas y le di saturación a ciertos colores, pero nada más allá, ni nada complejo. No usé máscara ni nada así. Todo fue bastante generalizado en esta capa. Bueno, esta que pueden ver está apagada porque fue simplemente experimentación. Vamos a irnos primero a una toma con bastante contraste. Esta, por ejemplo, de acá. Esta es perfecta para mostrarles el contraste que tiene y cómo pudimos recuperarla. Por ejemplo, con esta toma que tiene bastante contraste, como puedes ver en Cine 4 es completamente flat. Podemos ver detalle en las partes más oscuras y podemos ver detalle en las partes más brillantes. Pero cuando colocamos el LUT nos damos cuenta que empezamos a perder detalle en las sombras. Y para recuperar eso, por eso es que tenemos este pequeño ajuste acá abajo, donde incluso le coloco un poquito de saturación porque el haze que se produce con el sol a esa hora nos quitaba un poco de saturación en los colores. En las curvas simplemente me fui y le saqué un poquito de sombra. Bueno, aquí no podemos irnos mucho por los que comentaba y que recuerden que son 8 bits lo que estamos editando. No hay que hacer ajustes demasiado agresivos porque empezamos a ver cosas extrañas y pues que no tienen mucho sentido, ¿no? Así que si van a ajustar, y que el ajuste sea mínimo. Por eso que recuerden que tenemos que ser precisos en la hora de la captura. En esta ocasión sabemos que teníamos mucho contraste y bueno, tenemos que agregarle un poquito, subirle un poquito las sombras a la toma. Vamos a ver el antes y después. Así se ve el Cine 4. Le agregamos el LUT. Le agregamos la corrección y nos da el look que queremos. Y al final de esta capa de ajuste, que es lo último que siempre agrego, es un toque de nitidez. Recuerden que nosotros en la cámara usamos una nitidez, el mínimo que puede tener de sharpness o sharpen en la toma, que se traduce a nitidez. Porque normalmente las cámaras producen un sharpen bastante digital. Suena extraño, pero realmente el sharpness del que tú puedes agregar en postproducción puede verse muchísimo mejor. Considera eso en el momento de filmar. Recuerda siempre quitarle el sharpness a las cámaras, que no, digamos, ese no es el sharpness más bonito que hay. Y aquí tú lo puedes controlar en postproducción y agregarle el que tú quieras. Yo hago uno general y prácticamente le agrego 2 puntos, no es mucho, pero agrega el último toque de nitidez que necesitaba para el video. Vamos a resumir un poco de todo el flujo de trabajo que yo realizo en Final Cut o en cualquier programa de edición. Es muy importante organizar todas tus tomas. En mi caso fue por días. Segundo, usar el audio de cámara o usar efectos de audio que agregan bastante valor a tu producción. Usar obviamente buena música. Luego balancear los colores de cada toma individualmente y luego hacemos una colorización general de todo el video. Siempre teniendo en cuenta mantener una consistencia de los colores para que los cambios no se vayan a ver muy drásticos. Pero hay un secreto que les voy a comentar, que lo dejé para el final, que es agregar grano. Muchas personas le dan miedo porque parece ruido, pero el grano es muy diferente al ruido. Les voy a mostrar cómo se ve esta capa de grano sin la opacidad del overlay y van a ver que es un gris que se va moviendo como si fuese unos filmes o películas de estas viejas. Bueno, eso agrega un toque muy particular y que se sigue usando al día de hoy para darle ese toque análogo a el look de tu video. Si lo colocamos en overlay, que eso lo puedes conseguir en internet, por cierto, hay muchas versiones, hay versiones mucho más duras, hay versiones que te contiene
cabellos, o llaman hairs, no sé cómo se dirá en español, que son esas líneas sucios que se ven, para mí se ven horribles en los videos, que son los que vemos en las películas viejas, por eso los filmes quedaban sucios cuando los veíamos. Hay muchos. Yo uso el más sencillo y el más, digamos, más delgado. Además que me da ese extra de nitidez y me da un look bastante bonito. Prácticamente eso es todo mi flujo de trabajo en la edición de video. Esto se puede volver un poco más complejo cuando tenemos capas sobre capas sobre capas, que esto sucede en muchísimos videos cuando hay muchas tomas diferentes. Pero como esto es prácticamente un video con tomas lineales, no requería grandes ni numerosas capas. Con las que tenemos, eso fueron suficientes. Una capa de ajuste, una capa de texto, una última capa de grano. Eso fue todo lo que usé, además de las capas que tenemos debajo de audio. Y bueno, ya con este corto análisis en el programa de edición pueden tener una idea de cómo conseguir esas tomas cinemáticas. En el color grading o colorización va a depender mucho de su gusto y de qué aporta a su historia esos colores. Siempre experimenten y analicen, entiendan un poco el color y verán que podrán encontrar el look que desean. No se frustren al principio si no logran los resultados que buscan. Tengan en cuenta que ser un colorista es una profesión de años de estudio y experiencia, donde regularmente el que filma no edita ni coloriza, ni el colorista edita los trabajos. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y lo compartan. Les mostré los puntos claves, pero si quieren conocer algo más con profundidad, no olviden dejar su comentario. Y si es primera vez aquí, no olviden suscribirse a este canal, donde seguiremos poniendo a prueba cámaras y cómo usarlas. Nos vemos en el próximo video. No olviden dejar un like y si les gustó, dejar su comentario o consulta aquí debajo. Así que nos vemos en la próxima.